Mi prima, Lucía, se enamoró de mi prometido, Ricardo, y me dijo que si lo amaba de verdad, lo dejaría ser feliz. Y eso hice. Lo dejé ser feliz viéndome casar con su hermano, el millonario. Lo primero que me gustaría dejar claro es que no soy una víctima perfecta, ni una de esas personas que se mantienen serenas y sabias desde el primer segundo en que se les rompe el corazón. No. Me dolió. Me dolió tanto que por un par de semanas no me podía levantar de la cama sin sentir que el mundo se me venía encima. Me dolió hasta el punto de sentir vergüenza de mí misma por haber apostado tanto por una relación que en retrospectiva ya venía cojeando desde hacía tiempo. Pero como pasa con muchas cosas en la vida, uno no ve las grietas hasta que la estructura ya está por caerse sola. Y cuando lo hace, no lo hace en silencio, sino con un estruendo que se queda sonando en el pecho durante meses. Ricardo. Y no me cuesta decir que lo fue, porque eso era. Llevaba saliendo conmigo casi 4 años. Nos conocimos en una barbacoa de un amigo mutuo en el norte de California, una de esas reuniones tan de aquí, con cervezas frías, sillas de camping y mesas largas llenas de tías ruidosas que insisten en que te sirvas más aunque no tengas hambre. Él era el típico que parecía reservado, pero que cuando se soltaba se robaba la conversación con algún comentario sarcástico que hacía reír a todos. No era el más guapo ni el más encantador, pero tenía esa mezcla de sarcasmo e inteligencia que me hacía sentir vista, de verdad vista, como si alguien por fin no solo escuchara lo que decía, sino que le importara. Fue lento, pero consistente. Un año después ya vivíamos juntos en un pequeño apartamento cerca de Sacramento con muebles que compramos entre los dos y una rutina que en ese momento parecía el principio de algo sólido. Mi prima, Lucía, por otro lado, siempre fue esa clase de persona que no necesita gritar para hacerse notar. Tenía ese talento incómodo para hacerse querer por todos, incluso cuando no hacía absolutamente nada para merecerlo. Siempre con una sonrisa calculada, con comentarios que rozaban el halago, pero llevaban veneno disfrazado detrás. Nos criamos relativamente cerca. Nuestras madres son hermanas, pero mientras la mía trabajaba dobles turnos para mantenernos a flote, la suya estaba casada con un tipo que tenía una pequeña cadena de talleres mecánicos y vivían con cierta holgura. Yo la admiraba, sí, pero también le tenía un poco de envidia, esa que uno no admite en voz alta, pero que se arrastra como una sombra en los momentos más inseguros. Cuando nos veíamos en reuniones familiares, ella era la que siempre llegaba con un vestido nuevo, una anécdota que acaparaba la atención o alguna historia de algún tipo que había conocido. Yo, en cambio, era la que traía ensalada de pasta, cargaba los termos con jugo y preguntaba si alguien necesitaba ayuda con los platos. Nunca pensé que se metería con mi pareja, no porque confiara ciegamente en ella, sino porque nunca me pareció que tuviéramos gustos similares. Él era tranquilo. Ella adoraba el caos. Él evitaba los dramas familiares, ella los provocaba cuando se aburría. Pero parece que me equivoqué o que subestimé lo mucho que a algunas personas les gusta conseguir lo que sienten que no deberían tener. El día que todo se vino abajo fue un martes cualquiera. Yo tenía la tarde libre, así que decidí pasar por el apartamento de él. Para entonces llevábamos unos meses separados temporalmente, porque según él necesitaba tiempo para enfocarse en su carrera y su estabilidad emocional, pero aún nos escribíamos y nos veíamos de vez en cuando. Era una de esas relaciones que están a punto de morir, pero uno insiste en revivir con respiración boca a boca por miedo a aceptar que ya no funciona. Llegué con un par de cosas que había dejado en su casa, una chaqueta mía, un libro que estábamos leyendo juntos y una botella de vino barato que pensé que podía ayudarnos a tener una conversación decente sobre qué íbamos a hacer con lo nuestro. Pero cuando abrí la puerta, porque todavía tenía la llave, algo que él nunca se molestó en quitarme, lo que vino no fue confusión ni distancia emocional. Fue a mi prima en ropa interior, saliendo de la ducha, secándose el cabello como si estuviera en su propio espacio. Al principio pensé que me había equivocado de apartamento. Me quedé paralizada unos segundos hasta que escuché su voz. «Ay, no sabía que ibas a venir hoy», me dijo, como si lo lógico hubiera sido que yo le avisara a ella, no a él. No sé qué cara puse. No sé si grité, si me moví, si respiré. Lo siguiente que recuerdo fue a él saliendo del cuarto en pantalones de pijama.
Con esa expresión de te puedo explicar lo que no significa nada cuando ya todo está dicho. No les hice una escena. No lloré. No pedí explicaciones. Ni siquiera les pregunté desde cuándo. Solo caminé hacia la puerta, dejé la chaqueta y el libro sobre la mesa y dije, pueden quedarse con el vino, les va a hacer falta. No sé cuánto tiempo pasó hasta que ella me escribió. No fue de inmediato. Fue unos días después, como si se hubiera tomado el tiempo de pensar cómo sonar como una santa mártir en su propio guión de traición. Me mandó un mensaje larguísimo que empezaba con sé que esto duele, pero quería que lo supieras por mí y terminaba con si de verdad lo amas, deberías dejarlo ser feliz. Esa última parte me retumbó como si me hubieran metido un puñetazo en la boca del estómago. Dejarlo ser feliz con ella. Después de romper lo que teníamos y clavarme el cuchillo con su cara de no haber hecho nada malo. No le respondí. No en ese momento. Lo único que pensé fue que si tenía tanta seguridad en que yo debía renunciar por amor, entonces que se aguantara las consecuencias de haberlo conseguido. Porque sí lo dejé ser feliz, no con escándalos ni venganzas a lo loco. Lo dejé ser feliz, pero no con la clase de felicidad que se construye, con la clase de felicidad que uno se traga sin masticar. Porque a veces la verdadera venganza no es hacerlos sufrir, es hacerlos ver desde lejos como floreces en el mismo suelo donde ellos quisieron enterrarte. Actualización 1. Pasó más de un año antes de que yo, Isabel, pudiera siquiera pronunciar sus nombres sin sentir un sabor metálico en la boca, como si cada sílaba arrastrara consigo la rabia, la humillación y esa sensación pegajosa de haber sido la única que no entendía lo que estaba pasando frente a sus propios ojos. Me fui de California con lo poco que me quedaba de dignidad, con una maleta a medio llenar y una mezcla de orgullo herido y silencio atragantado que me acompañó durante semanas como una sombra. No hice anuncios, no me despedí de nadie, no publiqué indirectas en redes sociales ni pedí explicaciones. Solo me largo. Me establecí en Portland, Oregón, donde una amiga de la universidad me ofreció quedarme en su departamento un tiempo mientras encontraba donde caerme muerta. Al principio me pasaba los días buscando trabajo y las noches haciendo listas mentales de todas las señales que había ignorado, como si reviviendo cada conversación o cada mirada pudiera entender qué fue lo que falló. Pero con el tiempo y con mucho esfuerzo empecé a recuperar un ritmo que ya no giraba en torno a ellos. Encontré empleo en una empresa pequeña de marketing digital, nada glamuroso, pero estable y con un ambiente que no apestaba a pretensión ni a jerarquías absurdas. Mis compañeros eran decentes, divertidos, cada uno con sus demonios, pero con una honestidad brutal que me sentó bien después de tanto teatro. Me enfoqué en aprender nuevas habilidades, actualicé mi portafolio, tomé algunos cursos online y poco a poco sentí que estaba construyendo algo que era completamente mío. Volví a comer bien, a dormir sin sobresaltos, a caminar sola sin sentirme vacía. Y aunque me prometí no involucrarme con nadie durante un buen tiempo, como suele pasar, el universo no me pidió permiso antes de ponerme a alguien enfrente. Él, Javier, entró a mi vida de la manera más torpe posible en una reunión informal que hizo mi jefa para celebrar el cumpleaños de su hija en un parque local. Yo fui solo por compromiso. No conocía a nadie más allá del equipo del trabajo y terminé compartiendo una banca con un tipo que también parecía estar ahí por obligación. Empezamos a hablar como quien se refugia en la única persona que no te va a forzar a socializar. Me dijo que estaba de paso, que tenía familia en Portland, pero vivía en Seattle y que solo había bajado por unos días a visitar a su sobrino. Era simpático, pero tranquilo. No de esos que te bombardean con chistes o halagos, sino de los que te miran directo y escuchan de verdad. Me preguntó a qué me dedicaba, qué me gustaba hacer en mi tiempo libre, qué tipo de música me sacaba del mal humor. Nada fuera de lo común, pero después de meses sin que nadie me preguntara nada que no fuera laboral, se sintió extraño y cómodo. Nos volvimos a ver unas semanas después. Primero fue un café, luego una caminata, después una cena improvisada en un sitio escondido al que él juraba que solo llevaba a gente especial. Me reí. Pensé que era una línea tonta, pero después entendí que para él era cierta. Él no hablaba mucho de su familia y yo no preguntaba. Solo sabía que había tenido problemas con su papá y que no estaba particularmente cercano a sus hermanos. Nunca me pareció raro.
A veces las familias son un campo minado que uno prefiere no pisar. Y como yo tenía suficiente con el desastre del mío, decidí dejarlo tranquilo. No fue hasta el tercer mes de estar saliendo que me confesó que su apellido era el mismo que el de mi ex. Al principio no lo asocié, pero después una noche, cuando me contó que había tenido un hermano que solía vivir en California, algo se me cruzó por dentro. Le pregunté directamente si su hermano se llamaba Ricardo. Se quedó en silencio unos segundos y luego asintió. No le tembló la voz, pero sí noté que apartó la mirada. Me dijo que hacía años que no hablaban, que no se llevaban bien y que prefería no entrar en detalles. Fue entonces cuando lo entendí. El tipo con el que me estaba involucrando era el hermano de mi exprometido, su hermano menor. No supe si reírme o salir corriendo. ¿Qué clase de chiste cruel era ese? ¿Cómo era posible que después de haber cambiado de ciudad, de vida, de rumbo, terminara cruzándome con el hermano de la misma persona que me rompió? ¿Y cómo era posible que me cayera bien? ¿Que me gustara? ¿Que me hiciera sentir segura? No le conté todo de inmediato. Solo le dije que había estado con su hermano años atrás, que las cosas habían terminado mal y que no quería revivir esa historia. Él me escuchó, no se defendió, no trató de justificarse ni de minimizarlo. Solo me dijo, si me das una oportunidad, te prometo que yo no soy él y que no pienso repetir su historia. Esa noche dormí en su pecho con la cabeza llena de dudas, pero el corazón extrañamente en paz. Durante los meses siguientes no hicimos ningún anuncio. Nadie de su familia supo de mí y yo me mantuve al margen de los círculos donde podrían haberme vinculado con ellos. Para él fue fácil. Su distanciamiento venía de tiempo atrás. Para mí fue un reto constante no dejarme llevar por la culpa o el miedo a ser vista como alguien que solo buscaba venganza. Porque la verdad era otra. Yo no lo busqué, él apareció. Y si había algo que tenía claro, era que no iba a dejar pasar algo bueno solo porque alguien del pasado se pudriera de rabia al enterarse. Empezamos a vivir juntos 8 meses después. No por necesidad, sino porque se sentía natural. Con él no tenía que explicarlo todo. No tenía que justificar mis inseguridades ni disfrazar mis heridas. Él entendía sin que yo hablara, no porque compartiera el pasado de su hermano, sino porque había vivido sus propias batallas y las respetaba sin romantizarlas. Un día, mientras cocinábamos juntos, me preguntó en tono casual si alguna vez me había imaginado casándome. Le dije que sí, pero que esa imagen se me había roto hacía tiempo. Me abrazó por la espalda y dijo, tal vez solo estaba mal dibujada. No respondí, pero en ese momento supe que aunque no lo había planeado así, la vida me estaba empujando a cerrar un ciclo y tal vez a abrir uno nuevo, uno en el que yo no fuera el daño colateral de nadie. Actualización 2. Habían pasado casi 2 años desde la última vez que había visto los rostros de quienes alguna vez llamé mi familia y mi futuro. La vida que construí en Portland, aunque nacida del dolor, había terminado convirtiéndose en el único espacio en el que por fin me sentía dueña de cada paso. Ya no me despertaba preguntándome si algo estaba mal conmigo, ni arrastraba el peso de una traición como si fuera una segunda piel. Para entonces ya vivía con Javier, con el hermano del hombre que me destrozó y lo hacía no por necesidad o conveniencia, sino por decisión, porque él, a diferencia de cualquiera que me había prometido algo antes, cumplía incluso sin prometer. No hablaba de futuro como una promesa vacía, sino como un presente construido en pequeños actos. Me recogía del trabajo cuando llovía, me dejaba notas en la nevera cuando salía temprano, me llevaba flores sin motivo, no para sorprenderme, sino porque decía que la belleza también debía ser costumbre. Él no me salvó y eso fue lo que más amé. Nunca intentó arreglarme ni se metió en mi historia como un héroe. Solo caminó a mi lado con paciencia y presencia, como si supiera que yo necesitaba tiempo, espacio y respeto más que cualquier declaración apasionada. Una tarde cualquiera, mientras lavábamos los platos después de cenar, me dijo que había estado pensando en algo. Yo no le presté mucha atención al principio porque solía decir frases así cuando tenía ideas espontáneas, como comprar una cafetera nueva o adoptar un gato, pero esta vez su tono era diferente. Dijo, sin rodeos, que le gustaría casarse conmigo. No lo planteó como una pregunta ni como un show. No había anillo escondido en el postre, ni globos,
ni cámara en el rincón. Me miró directo con las manos aún mojadas del jabón y dijo: he estado pensando en casarnos. No porque sea lo que sigue, sino porque contigo no me imagino nada que no sea compartido. Me quedé quieta. No supe qué decir. En ese momento me invadió una mezcla de emociones tan contradictorias que me dolía hasta el pecho. Por un lado, sentí ternura, gratitud, ilusión. Por otro, me golpeó el recuerdo del anillo anterior, del vestido que nunca usé, del altar que nunca pisé. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que este no era el mismo camino. Esta vez no había mentiras, ni dudas, ni juegos. Esta vez no había un sí que viniera con condiciones. Lo miré, respiré profundo y sin lágrimas, sin temblores, solo asentí. Le dije que sí, no porque me sintiera presionada, sino porque en ese momento supe que al fin el pasado ya no tenía poder sobre mí. Los preparativos fueron sencillos, sin alardes. Ninguno de los dos era amante de los grandes eventos y coincidíamos en que lo importante era lo íntimo, lo real. Decidimos hacer una ceremonia pequeña en una propiedad que él había comprado hacía años. Una casa de campo restaurada al norte del estado con árboles viejos, un estanque al fondo y una vista que parecía sacada de otra década. Yo no quería vestidos pomposos ni flores por todos lados. Quería algo que se sintiera honesto, sin máscaras. Mis amigas del trabajo me ayudaron con los detalles. No invité a mi familia por decisión propia. Sabía que no tenía sentido intentar rescatar algo que ya estaba podrido desde dentro. Él tampoco invitó a muchos. De su familia solo irían algunos primos con los que aún mantenía contacto, gente que había estado lejos del drama y que nos respetaban como pareja. El resto, incluido su hermano y toda su rama familiar, no tenían idea de que él siquiera seguía en contacto conmigo. Y esa fue nuestra carta más poderosa, el silencio. Mientras ellos seguían atrapados en su propia narrativa, nosotros tejíamos la nuestra con hilos que no necesitaban ruido. Una amiga en común me contó, sin que yo se lo preguntara, que mi prima y mi ex seguían juntos, pero que la relación se había convertido en un campo de minas. Al parecer, ella se había vuelto paranoica con las infidelidades y él, que nunca fue precisamente un hombre fiel, se encargaba de confirmarle sus sospechas una y otra vez. La gente a su alrededor los describía como esos que se pelean en todas las reuniones, los que ya nadie quiere invitar, la pareja que da vergüenza ajena. No me alegré, pero tampoco me dio pena. Era simplemente lógico. Dos personas que comenzaron su historia pisoteando la dignidad de otros difícilmente iban a construir algo sólido y sin embargo, en su mundo seguían actuando como si fueran víctimas de las circunstancias. Ella especialmente había desarrollado la costumbre de hacer publicaciones críticas en redes sociales sobre el precio del amor verdadero, la incomprensión de los que juzgan desde fuera y los sacrificios que nadie entiende. Leí algunas de esas publicaciones por curiosidad y fue como ver a alguien escribiendo una novela de redención que no se sostenía ni con pegamento. Nunca les dije que estaba comprometida. No vi la necesidad. Pero cuando una de nuestras amigas mutuas me preguntó si quería que casualmente le hiciera llegar una invitación a mi prima, sin decirle que era mía, sin dar muchos detalles, no dije que no, solo me encogí de hombros y le dije que hiciera lo que quisiera. Ella me guiñó un ojo y se rió sola, como quien sabe que está sembrando algo que solo va a crecer en el momento perfecto. La invitación que le mandó era sobria, sin nombres completos, solo las iniciales, sin fotos. La dirección, la fecha y una frase en cursiva. El amor, cuando es real, no necesita esconderse. Supe que ella no entendería la indirecta, pero sí la confusión. Y eso era suficiente, porque no había nada más efectivo que dejar que el tiempo hiciera lo suyo, que el escenario se montara solo y que cuando el telón subiera no hubiera forma de fingir sorpresa. Mi ahora prometido, Javier, no opinó mucho al respecto. Cuando le conté lo de la invitación, me miró y dijo con calma: solo espero que no traigan drama. Yo le respondí que no me importaba si lo traían o no, porque esta vez no era yo la que tenía que agachar la cabeza. Esta vez no era yo la que iba a perder nada. Al contrario, esta vez tenía todo por ganar, porque la boda ya no era una fantasía fallida ni una revancha, era una afirmación. Era la manera más elegante, más limpia y más tajante de demostrar que uno puede reconstruirse, no desde el odio,
sino desde la claridad de saber quién no merece estar a tu lado y quién sí. Actualización 3. Unas cuantas semanas antes de la boda, ya con los últimos detalles definidos y la ceremonia prácticamente montada, empecé a notar cómo mi mente se permitía repasar todo lo que había transitado para llegar a ese punto sin derrumbarse. No porque quisiera revolver la herida, sino porque había algo terapéutico en ver con distancia la curva completa de la historia, desde la traición y el abandono hasta el amor tranquilo, genuino y comprometido que ahora me envolvía. Pero a pesar de todo el trabajo emocional hecho, de todo el tiempo transcurrido, había una parte de mí que no podía evitar imaginar cómo reaccionarían al vernos. Me refiero, por supuesto, a mi prima Lucía y a mi exprometido Ricardo, esa dupla tóxica que se había fabricado su propio universo de drama, celos e hipocresía mientras yo reconstruía mi vida desde las ruinas que ellos mismos habían provocado. La invitación que había llegado a sus manos fue cuidadosamente ambigua, tal como lo planeamos. Nada en ella sugería que yo sería la novia, ni que el hombre en cuestión era su cuñado distanciado. De hecho, el apellido del novio estaba omitido, solo sus iniciales y las mías figuraban. Y el lugar de la ceremonia era una propiedad privada sin ninguna conexión obvia con ninguno de nosotros. La idea no era armar un escándalo ni tender una trampa explícita. La intención era mucho más elegante, y en mi opinión, mucho más efectiva. Permitirles llegar por voluntad propia con la arrogancia de quien cree que aún tiene un papel protagónico en una historia que ya no le pertenece. Y dejarlos ver con sus propios ojos como los verdaderos protagonistas ya están en otro acto, en otra obra, en otro universo donde ellos simplemente no importan. La amiga que les entregó la invitación me confirmó que ambos reaccionaron con una mezcla entre curiosidad y confusión. Mi prima, en particular, parecía convencida de que el evento tenía algo que ver con una persona de su entorno, pero no lograba ubicar exactamente de qué se trataba. Me contó que incluso insinuó en voz alta, como quien lanza una provocación encubierta, que quizás se trataba de una amiga suya que por fin había recapacitado y quería restablecer la relación. Me la imaginé perfectamente, sirviéndose vino en una copa demasiado grande con ese tono teatral que usaba cuando quería fingir que no le importaba algo que claramente la desvelaba. Me bastó con saber que asistirían. No necesitaba más. No buscaba humillarlos con un micrófono ni exponerlos frente a todos. Solo quería que vieran con sus propias pupilas que su historia no era el centro del mundo, que yo había sobrevivido, sí, pero que además había prosperado, florecido, renacido en un nivel que jamás habrían podido anticipar. Las semanas previas a la boda transcurrieron con una calma que en otro momento de mi vida habría interpretado como una señal de que algo iba a salir mal, pero esta vez no. Esta vez sentía que las cosas caían en su sitio con una lógica que no necesitaba mi intervención constante. Teníamos todo organizado. La ceremonia sería al aire libre, en un campo rodeado de árboles antiguos que daban sombra y silencio natural, sin necesidad de decoraciones exageradas. Las mesas estarían dispuestas en círculo, sin jerarquías, y el altar sería una estructura sencilla hecha con madera reciclada que Javier y sus amigos habían construido con sus propias manos. Yo llevaba un vestido hecho a medida por una modista local, sin pedrería, ni corsé, ni volumen innecesario, solo una tela que caía con elegancia y que me permitía moverme con libertad. Era blanco, sí, pero no por tradición, sino porque sentía que finalmente me correspondía vestirme de lo que soy ahora, alguien limpia de culpas ajenas. No teníamos lista de regalos. Les pedimos a los invitados que si querían contribuir con algo, trajeran una carta, una historia escrita a mano, algo que contara lo que sentían por nosotros como pareja. Queríamos recuerdos, no objetos. Queríamos sentido, no lujos. Habíamos reducido la lista a gente que de verdad había sido parte de nuestro proceso, de nuestra historia real, no de la versión que se contaba en rumores malintencionados o conversaciones entre dientes apretados. Esa fue tal vez la parte más sanadora de todas. Darnos cuenta de que aunque habíamos sido heridos por gente que alguna vez fue importante, también nos habíamos rodeado sin darnos cuenta de personas que nos veían, nos cuidaban y nos celebraban de verdad. Javier, por su parte, estaba sereno. Nunca fue el tipo de hombre que se dejaba arrastrar por la ansiedad. Cuando le pregunté si le preocupaba que su hermano y mi prima aparecieran, me respondió con algo que se me quedó clavado en la memoria. El problema no es que vengan,
El problema es que piensen que eso significa algo. Y tenía razón. Que así presentaran no alteraba nada. La historia ya estaba contada. Lo que vinieran a hacer no era relevante, porque esta vez la narrativa no giraba alrededor de ellos. No eran los villanos de una telenovela. Eran como mucho extras desubicados en una escena que no necesitaba su presencia. La noche antes de la boda no dormí mucho, pero no por nervios, sino por esa emoción contenida que solo aparece cuando uno sabe que está a punto de cerrar un ciclo con firmeza. No había miedo ni dudas, solo una sensación de justicia silenciosa. No la clase de justicia que se obtiene con gritos, sino la que se cultiva con paciencia, con dignidad, con decisiones consistentes. Y esa fue la última vez que pensé en ellos con algún tipo de peso en el pecho. Al día siguiente los vería frente a frente y por primera vez no me temblaría la voz ni el alma, porque ese día no era suyo, era mío y era al fin el día en que todo lo que intentaron quitarme se manifestaría con más fuerza de la que ellos jamás habrían podido imaginar. Actualización 4. El día de la boda amaneció con una claridad inesperada para la época del año. La primavera en Oregón tiene ese carácter impredecible que te obliga a prepararte tanto para la brisa suave como para la lluvia agresiva. Pero esa mañana todo estaba en su lugar. El cielo despejado, la brisa apenas moviendo las copas de los árboles y el aire oliendo a madera húmeda y a hierba recién cortada. Me levanté temprano, no porque tuviera que alistarme con urgencia, sino porque simplemente no podía quedarme en cama con tanta energía contenida en el pecho. Me preparé en una pequeña cabaña dentro de la propiedad, rodeada de 3 amigas que habían estado conmigo desde que toqué fondo y que sabían exactamente cómo leerme sin tener que preguntarme nada. No hubo lloriqueos, ni discursos emotivos forzados, ni selfies de revista. Solo una especie de calma compartida, como si todas supiéramos que lo que estaba por ocurrir no era simplemente una boda, sino una declaración completa, rotunda, irrefutable. Me vestí despacio, saboreando cada parte del proceso, como quien se pone la armadura con la que va a cerrar de una vez por todas las heridas del pasado. El vestido me quedaba perfecto, como una segunda piel hecha de la dignidad que recuperaba. No era llamativo, pero tenía una caída que parecía flotar conmigo y un escote discreto que dejaba entrever más determinación que sensualidad. Cuando terminé, me miré en el espejo largo de la cabaña y lo que vino no fue una versión idealizada de mí misma, sino una mujer que había sobrevivido, que había perdido hasta la confianza en sus propios juicios, pero que había tenido el coraje de reconstruirse desde cero. Respiré hondo y bajé la mirada, no para evitar mi reflejo, sino para asegurarme de que estaba firme sobre mis pies. Los invitados empezaron a llegar poco antes de la hora prevista. Teníamos música suave en el fondo, el sonido de cuerdas que se mezclaba con el canto de los pájaros y el murmullo de las conversaciones entre amigos. No había filas interminables de sillas ni un desfile de vestimenta formal. Todo era sobrio, íntimo, cálido. Caminé por una vereda de piedra hacia el área donde se realizaría la ceremonia, sin marcha nupcial ni atención escandalosa. Javier ya estaba ahí, esperándome con una sonrisa tranquila y los ojos clavados en mí como si nada más existiera. Y en medio de toda esa serenidad cuidadosamente construida, fue cuando los vi. Mi prima Lucía llegó primero. Lucía exactamente como yo esperaba. Sobreproducida, maquillada como si fuera a una entrega de premios. Vestida con un conjunto de satén demasiado ajustado para el tipo de evento y con un peinado que gritaba desesperación por atención. Su cara, en el primer instante, era pura expectativa. Miraba alrededor con el gesto altivo de quien está convencida de que en cualquier momento algo la va a confirmar como la protagonista. Caminó despacio, evaluando a cada persona como si tratara de encontrar señales que la colocaran en el centro de la historia, pero no las encontró. Nadie giró a mirarla, nadie se sobresaltó, nadie la saludó con efusión. Y fue entonces cuando lo vi llegar a él, Ricardo, el ex, el que alguna vez se arrodilló frente a mí con un anillo barato y palabras prestadas, el que se acostó con mi prima como si el amor fuera una prenda que uno se puede quitar sin consecuencias. Él llegó detrás de ella, más discreto, más desmejorado. Tenía el rostro cansado, el cabello descuidado y un aire de hombre que había vivido más derrotas de las que sabía nombrar. Se acercó a ella,
Murmuraron algo entre dientes y juntos se instalaron en una de las filas del fondo, justo donde sabíamos que caerían, porque claro, habíamos dejado esos lugares libres a propósito. Al principio parecía que no reconocían a nadie. Se notaban incómodos, desconectados del resto. Y entonces ocurrió. En medio de la ceremonia, cuando el maestro de ceremonias, un amigo íntimo de mi ahora esposo, tomó la palabra para introducirnos formalmente como pareja, dijo nuestros nombres completos en voz clara, sin rodeos. Cuando pronunció el apellido de él, el mismo que compartía con su hermano, noté como ambos, mi prima y mi ex, se congelaron en su sitio. Vi sus rostros desde la distancia, pero fue suficiente para notar el cambio inmediato en sus expresiones. Fue como si el aire se volviera más espeso solo para ellos, como si de repente se dieran cuenta de que habían caminado solos hasta una escena que jamás esperaron presenciar. La cara de mi prima fue un poema. Primero incredulidad, después incomodidad y por último esa mueca entre enojo y vergüenza que solo aparece cuando uno se da cuenta de que no es ni la invitada de honor ni la víctima del cuento, sino el chiste privado que todos entienden menos tú. Él, por su parte, no supo cómo esconderse. Bajó la mirada, se removió en la silla, evitó todo contacto visual. Tal vez esperaba que yo lo buscara con los ojos, que lo enfrentara o le dedicara un gesto de triunfo, pero no le di nada, porque en esa ceremonia no había espacio para ellos, no existían. Eran un decorado molesto, un error de edición en una historia que ya no los necesitaba. La ceremonia siguió sin interrupciones. Intercambiamos votos que escribimos sin pretensiones, solo con la verdad. Hablamos de lo que habíamos vivido, de lo que aprendimos a través del dolor, de cómo nos encontramos sin buscar y cómo decidimos quedarnos sin condiciones. Hubo lágrimas, sí, pero no de tristeza, solo emoción. Al finalizar, cuando ya los aplausos nos envolvían, volví a mirar hacia donde estaban ellos. Ya no estaban. Se habían ido antes de que comenzara el brindis, sin saludar, sin despedirse, sin dejar rastro. Su salida fue silenciosa, casi cobarde, pero exacta, porque no podían soportar ver lo que construimos, porque no sabían cómo mantenerse enteros en un espacio donde ya no tenían el control. Porque tal vez por primera vez entendieron que no habían ganado nada, que lo que creyeron arrebatarme fue apenas el prólogo de lo que estaba por venir. Esa noche celebramos con música en vivo, con comida sencilla, pero deliciosa, con abrazos genuinos y risas que no necesitaban filtros. Me senté en una banca con mi esposo, ya puedo llamarlo así, mientras veíamos a nuestros amigos bailar descalzos sobre la hierba. Me recosté en su hombro y le susurré que todo había salido perfecto. Él me apretó la mano sin decir nada, como siempre hacía cuando no necesitaba hablar para que yo supiera que estaba ahí. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que el pasado por fin había dejado de doler, que no solo lo había superado, sino que lo había trascendido. Actualización final. 6 meses después de la boda, nuestra vida ya había adoptado un ritmo tan sereno y estable que algunas mañanas me despertaba y me costaba reconocer en qué punto del camino dejé de vivir con el corazón en un puño. Nos mudamos a una casa en la costa, no porque quisiéramos huir de algo, sino porque fue un proyecto que habíamos imaginado juntos desde antes, incluso de la propuesta. No era una mansión ni mucho menos, pero tenía lo esencial para ser un refugio: luz natural a raudales, un porche amplio con vista al mar, una cocina en la que cabíamos los dos sin estorbarnos y una habitación de invitados que él insistía en dejar siempre lista para quien lo necesite de verdad, no quien venga por conveniencia. Era una frase cargada de historia y aunque nunca decíamos nombres, ambos sabíamos a quienes no abriríamos esa puerta. Pasábamos las tardes paseando por la playa, recogiendo conchas rotas que luego él pegaba en pequeños marcos de madera, como si quisiera inmortalizar lo que otros descartarían. Yo había empezado a escribir de nuevo, algo que no hacía desde antes de la traición. Tenía un blog anónimo donde compartía historias sobre resiliencia, reconstrucción y justicia emocional. Nunca mencioné nombres, ni fechas, ni detalles que pudieran identificarme, pero mucha gente conectaba con cada línea como si yo les estuviera narrando sus propias derrotas. Una mujer me escribió un comentario que nunca olvidé. Gracias por demostrar que no hace falta gritar para ser escuchada, que a veces el silencio, bien administrado, es la venganza más eficaz.
La guardé impresa en papel dentro del diario que comencé el mismo día en que me mudé sola por primera vez. Un jueves por la tarde, mientras regaba las plantas del jardín trasero, recibí un mensaje en mi teléfono que no tenía nombre en el remitente, pero que reconocí de inmediato por la manera en que empezaba. Era mi prima Lucia. Después de años de superioridad, de arrogancia y de publicar frases enrevesadas sobre el amor que lo vence todo, me escribía simplemente, «Podemos hablar». El texto era seco, sin signos de exclamación ni adornos, como si estuviera atrapada entre el orgullo y la necesidad. No respondí ni ese día ni el siguiente, no por falta de curiosidad, porque sí la tuve, sino porque entendí que responderle sería otorgarle un espacio que ya no tenía derecho a reclamar. Me limité a dejar el mensaje sin abrir para que supiera que lo había visto, pero también que su presencia era irrelevante. La indiferencia es una forma de respuesta que no requiere esfuerzo, y sin embargo, pesa como si uno hubiera gritado durante horas. A la semana siguiente, otra notificación me encontró. Esta vez fue más directa. Mi ex, Ricardo, ese que una vez me prometió estabilidad mientras planificaba encuentros con mi propia sangre, había publicado en redes una foto acompañado solo de su perro, un labrador viejo que apenas se sostenía en pie. Con la leyenda, a veces el tiempo te deja sin más compañía que la que nunca te juzgó. No mencionaba nombres ni hacía referencias abiertas, pero todos sabían que su relación con mi prima había terminado. Lo supe más tarde con más detalles gracias a una de las pocas personas del pasado que aún mantenía contacto conmigo de forma esporádica. Me contó que se habían separado luego de una pelea que involucró deudas compartidas, celos enfermizos y una acusación de infidelidad por parte de ella, quien al parecer descubrió mensajes con otra mujer en su teléfono. Me reí sola, no por burla, sino por ironía. El hombre que un día justificó traicionarme en nombre del amor auténtico volvía a repetir el mismo patrón, solo que esta vez sin nadie que lo recibiera con una disculpa de rodillas. Mi prima, por su parte, había regresado a vivir con su madre, según dijeron, hasta que las cosas se calmaran, pero la realidad era más cruda. Ni él ni ella tenían a dónde ir sin tragar su propio orgullo. Por un momento breve, consideré contestar, decirles algo. Recordarles que las piezas siempre vuelven a su lugar, aunque al principio parezcan perdidas. Pero no lo hice. En vez de eso, me fui a sentar en el porche con una taza de café y una manta ligera sobre las piernas a ver cómo caía el sol detrás del agua. Javier llegó poco después, se sentó a mi lado y, sin preguntar nada, me pasó el brazo por los hombros como si supiera que el pasado había intentado asomar la cabeza. De nuevo, me apoyé en su pecho y no dije palabra. No hacía falta. Esa era la diferencia entre lo que tuve y lo que tengo. Antes necesitaba explicar todo lo que sentía. Ahora basta con que alguien me escuche respirar. Con el tiempo, dejaron de intentar contactarme. Ella porque entendió que no podía manipularme como antes y él porque probablemente ya había empezado a construir otra mentira en otro lugar con alguien más que aún no sabía lo que le esperaba. Mientras tanto, yo seguía, no acumulando victorias ruidosas, sino pequeñas certezas diarias, como cuando él se detiene a esperarme aunque ya tenga el carro encendido, o cuando me pregunta si quiero café como si no supiera que siempre lo quiero. Son detalles, pero son míos y nadie me los arrebató, porque la verdadera venganza no fue dejarlos atrás, sino no tener que mirar atrás en absoluto. No hice justicia con escándalos, ni levanté la voz para que me escucharan. No tuve que rogarle a nadie que entendiera mi dolor. No monté una escena en medio de una boda ajena, ni arruiné reputaciones con pantallas gigantes. Lo único que hice fue vivir y vivir bien. También que ellos solo se encargaron de arruinar lo poco que habían conseguido mientras yo florecía. Mi castigo para ellos fue ser feliz sin pedir permiso. Y su condena fue tener que ver esa felicidad desde el lugar en el que nadie los invitó a sentarse. Porque al final no fui yo quien los destruyó. Fueron ellos mismos tropezando una y otra vez con la única piedra que nunca supieron esquivar: su incapacidad de amar sin destruir lo que tocan.